Ahorita está agregándote Lucrecia. Espérate un ratito. Ahí está. Ahora Hoy sí le di la gana. sí le dio la gana. ¿Qué te parece? Pero qué alegre, qué bueno. Qué bueno verte. Hola. ¿Cómo Bien. frío Ay, ese perro baboso. Bien. por allá, verdad? Sí, hace frío, pero no, hizo más frío días pasados. Aquí hasta, Frío. aquí ya estamos bajo cero. La luna de anoche, ¿la viste? Está nublado, fíjate, no la pude ver ni hoy. Ayer era una luna. Ayer hubo, ¿cómo se llama? Un convivio aquí hay un parque ecológico y hubo un convivio en el parque y fui. Ay, se miraba bellísima la luna. Llena. Qué privilegio poder verla, ¿verdad? Aquí casi no, en la madrugada tal vez la veo, pero en la madrugada ya disminuyó su luminosidad porque ya cambió de posición, ¿verdad? Sí. Estaba así, mira, gigantesca, linda, como que se acercara un montón. Y está en Géminis, es Ah, comunicación en general, ¿verdad? Cada signo tiene diferente connotación, pero mi papá era Géminis. sí, todo lo que es comunicación se, se altera de alguna manera, ¿verdad? Pero mira, qué bueno que se pudo hoy. Lástima que Henry tenía que hacer, ¿verdad? Pero mira, Sí, iba sobre el silencio, que para mí ha sido algo novedoso, te digo, porque nunca había pensado en lo que en realidad implica el silencio. Fíjate que es automático, las connotaciones de las palabras muchas veces son automáticas y ni siquiera te das cuenta de lo que en realidad significan para ti. Por ejemplo, el silencio. ¿Cuántas veces no he oído yo que para meditar hay que hacer silencio? Eh, Cuando te dicen silencio, yo pensaba, hay que quedarse callado, ¿verdad? Pero nunca me había puesto a pensar que el silencio no existe en realidad. Como no, hablamos, pues. el sonido del corazón, el sonido que no todos los días te percatas de esos sonidos. Ah, sí, yo estaba viendo diferentes clases de sonidos. Pues ahora no lo apunté. Sonidos, ¿cómo se llama? Corporales. Tienen su nombre, cada sonido. Los sonidos de la tierra. Bien. Ajá. Vamos a ver dónde lo puse. Y seré. Ah, sí. Sonidos ambientales, el entorno natural. Sonidos del cuerpo humano, corporales, fonaciones, respiración, cardíaco, digestivo, óseo, musculares. Tos, estornudos, gemidos, suspiros, deglución. Sonidos ambientales, ruido ambiental, laboral. Incluso en La, el momento en que uno está, por ejemplo, haciendo no un ejercicio aeróbico, sino estiramientos, los sonidos del roce de las manos con el cuerpo, el sonido de cuando cambias de posición, sí, sí, es cierto. los sonidos de los huesos. Sí, aquí está, ventilador, sonido de los huesos, la deglución y todo. Yo como tronaba de los huesos, pero se me quitó. En un estudio, los sonidos, ponete cuando se ensaya sin música y sin que el maestro hable, los sonidos, el cambio de peso, cuando uno se traslada bien a través del espacio, los pasos, ¿verdad? Los giros, el sonido de Los, los giros. increíble, todo lo que nos podemos perder y un verdadero taller
de movimiento, podría ser muy interesante guiarse solo por los sonidos que uno escucha en ese momento. El sonido de los compañeros cuando caminan, cuando hacen un giro, cuando el cuerpo de alguna manera, sin hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Sino solo irse percatando de esos sonidos. Los sonidos y reaccionando. Ser muy enriquecedor, ¿verdad? Sin agregarle ningún otro elemento al ejercicio de improvisación. Me suena una manera muy interesante de explorar. Pues vieras que ahorita, yo no sé si has visto que está, ahorita que estabas mencionando eso, que está como de moda, que en TikTok hay unos videos que solo usan el sonido. No, no. Solo es el sonido de, suponete que hacen una demostración de un cosmético, de comida o lo que sea, el sonido de cuando quitan las, ¿cómo se llama? Las cosas plásticas o los cierres o el quitar un tapón, usan eso, está como de moda. ¿Te acordás que no utilizamos música? Solo una escena. De ahí eran sonidos de ambulancia en uno y lo demás eran diálogos. ¿Te acordás? Sí, por eso yo cuando lo estaba editando decía yo, ¿qué le voy a poner? Y fue que decidí que le puse la charla, porque me recordé de toda esa bulla de la gente cuando estábamos improvisando, porque improvisamos sin música, ¿te acuerdas? Sino que solo con las voces de las personas. Ahorita que lo estoy mencionando, me parece un contraste muy interesante y que pudo haberle captado la atención al público, el hecho de, después de una serie de diálogos y de movimiento basado en los diálogos, porque tuvimos que hacer una traducción, ¿te acordás? De los diálogos, no, primero del movimiento, y del movimiento nos inspiró a agregar el diálogo. Yo me acuerdo también de que filmamos en el parque. En el parque filmamos y en donde la Carlota nos pusimos a ver los videos y en base a lo que vimos fue que salieron los poemas y los diálogos, la letra. Y la única música fue en una escena donde utilizo yo el vaso de agua y es la única sorpresa que hay con el fondo musical de esa música que a mí en ese Pero momento. no era cuando hacíamos movimientos uno detrás del otro, que yo iba detrás de ti, que había música ahí. Esa era percusión, ¿te acordás? Nos parábamos, nos sentábamos, nos íbamos para adelante. Esa era otra secuencia. Pero en fin, lo menciono por el hecho de qué tanto puede influir la utilización de música, ¿verdad? Cuando el silencio puede dar lugar a tanta inspiración para crear movimientos también, ¿verdad? Es que las dos cosas son interesantes, porque hay música que te inspira, hay música que te mueve, que no sé qué pasa, ¿verdad? Y la otra situación es más introspectiva, ¿verdad? De observación son dos cosas muy bonitas de hacer. Ayer que había ahí actividad en el parque, fíjate que había un grupo de chavos, músicos, que la directora de aquí trajo a los músicos, pero yo escuchaba la música y decía yo, pero yo no escuchaba esas canciones antes. Y era una dulzura de las piezas que a mí me dieron ganas de bailar. Sí. Y entonces ya no me aguanté cuando los vi parados ahí, les fui a preguntar, miren qué bonita música, ¿de quién es? Es de nosotros, nos dijeron, somos cantautores. Ah, mira, qué bonito. Sí, qué bonito y bien muy inspiradora la música y transmitía como una paz, una dulzura muy bonita su música de ellos con letras. Qué bonito. Pero mira, Sí. eso puede encasillar a una tendencia de que la música es importante, entendible. ¿Qué tal sería si se empieza a explorar? Porque la música, El movimiento puro, decís vos. los sonidos que escuchamos cuando guardamos silencio. Entonces,
como que se crearía un concepto distinto de lo que es musicalidad, porque en realidad la música son vibraciones también de sonidos. Y son vibraciones. Yo lo que he probado hacer es con, la vez pasada, no sé, hice un video, no sé si lo logré hacer o no, con el ritmo cardíaco. Y busqué un ritmo cardíaco natural y me pareció muy interesante que lo que se veía, pues, era puro. Pero era, este, hubo una plática con este señor, ¿cómo se llama? Pedro Alvarado. ¿Cómo se llama el músico? Paulo Alvarado. Pablo o Paulo, yo no Paulo, sé. es Paulo. Y él decía que la danza requería que se le hiciera música especial, ¿verdad? Que a él no le gustaba que escucháramos una música y que después, primero la música y después la danza, sino que él decía que tenía que ser casi que junto. Pero Y no, yo creo que yo no creo que haya una regla. no, yo tampoco, yo creo que todo es válido, porque la verdad es que hay creadores, hay músicos tan buenos, ¿verdad? Que te inspiran. Y, y el silencio también es muy inspirador. Y mira, fíjate que no hay sonido en el espacio, No, porque no. no es aire. Y si no hay aire, no hay onda vibratoria. Entonces se transmite como que fuera radiación. Adentro de la nave espacial sí hay sonido, pero afuera no. Tiene que haber aire. Qué horror, eso me angustia. No Que escuchar nada. angustia de realmente no percibir ni la vibración el sonido de tu corazón. Eso debe ser, a mí me angustia. Pero sí hay onda, sí hay onda. Eso sí hay. Onda sí hay. Pero no te puedo hablar. Pues hasta ahí no llega mi concepción. Quedémonos en los sonidos Sí. que no percibimos cotidianamente, ¿verdad? Por las palabras, por las palabras y la música. Ay, sí. Y también dentro de los sonidos también hay sonidos de cosas que podrían ser, que no conocemos como instrumentos. Y hay gente, música, que se ha atrevido a suponerte a usar una máquina de escribir o diferentes aparatos industriales, ¿verdad? William, no, yo no sé si era del apellido, me acuerdo, Cage, que era el que trabajaba con Merce Cunningham. Él utilizaba gotas del chorro, el sonido de las gotas que caían sobre platos o sartenes de metal, sirenas de bomberos, todo lo que él oía en la calle lo utilizaba Cunningham en sus coreografías. Y eso se llamaba música concreta. ¿Eso qué año sería? Como 70. Fíjate, él avanzado en su propuesta, ¿verdad? Claro, sí. Sí, por eso es que se inmortalizan tanto, porque se adelantan en todo, ¿verdad? Y la gente no entiende eso. Sí. O sea que seguimos vaciando el recipiente donde estaban todos los preconceptos y preideas de lo que podría ser la danza académica o profesional, ¿verdad? Porque empezamos a ver de que hay muchísimo más que no se contempla como una forma de hacer arte, ¿verdad? Sí. Y hay acción. Lo que pasa es que también a mí siempre me han gustado los trabajos así intensos, internos y todo, me gusta mucho. Pero tenés que tener en consideración, ¿verdad? Que así como nosotros que teníamos un público específico y que a muchas personas no les gustaba. Entonces, romper esa onda de que a fuerza tiene que ser con música, ¿verdad? Para que la gente le interese, porque a la mayor parte de personas tienen que escuchar la música o si no les interesa
con el tipo de música que se usa, porque no es reggaetón o lo que están acostumbrados a oír, ahora sí en silencio creo que les costaría mucho. Bastante. O tal vez no, o tal vez se logran identificar y el coreógrafo logra transmitir la intención de llevar la atención del espectador a una experiencia estética donde no se necesita el sonido convencional, ¿verdad? Y creo que eso es lo que hay que atreverse, ¿verdad? A ser Sí, honesto. Yo creo que la honestidad y la intención es más que suficiente. sí, las dos cosas, ¿verdad? La honestidad y la intención. Y la educación, porque si a los niños chiquitos se les enseña en el colegio que la danza no es ir a hacer lo de pie y alarga los... Es que a la gente no le gusta el silencio, la gente tiende a llenar el espacio, aunque sea con ruido, porque yo a veces oigo que están, suponete mis vecinos de enfrente están oyendo música y hasta mal sintonizada, y a todo volumen, y no les importa que esté mal sintonizado, sino que se oiga mal, ¿verdad? Sino que ellos lo que quieren es el ruido. Pero fíjate, un grupo de niños que se les facilite una experiencia creativa, ellos se guían por sus risas, por sus bullicios, por el sonido de los otros niños. Entonces, eso me parece a mí maravilloso, ¿verdad? Que los mismos niños, por supuesto que la gente cree que cantándoles una canción pueden los niños enriquecerse más, ¿verdad? O guiarse más, o tal vez calmar la angustia del mismo maestro. Pero si a los niños solo se les estimula con alguna palabra, algún juego no verbal, los niños responden, empiezan a hablar. Eso me recuerda a una clase que hice con unos niños en el estudio de Ana, que tuve el privilegio de trabajar con unos niños ahí. No sé si tuviste la función, la clausura. Los puse en el escenario puse papel en el piso y Yo creo que sí lo vi. los vestí de pintor. Pintaron. Sí, cada una de las niñas llevaba un botecito de pintor y empezaron a pintar en el piso, ¿verdad? Y fíjate qué maravilla de movimiento, de experiencia de movimiento, ¿verdad? Pero los papás no les gustó. Y el año entrante, el siguiente año, no quisieron inscribirlas en el estudio. Es que lo que pasa es que los papás esperaban, mira, es que es ridículo, ¿verdad? Los papás esperaban ver princesitas o un disfraz o algo, porque aquí con la señora esta reina, a mí me le hacen eso a un hijo y a saber qué le hago al maestro. Que la niña, yo sé que a la juventud y los niños ahora son gordos, ¿verdad? Entonces, a la niña pues no, nunca bajó de peso y la maestra en la coreografía la puso de tórobos. Y Entonces, ahorita me estoy acordando esa experiencia mía con las clases esas, porque yo lo que les ponía era que pensaran en un cuento y que qué pasaba en el cuento. Entonces empezaba, por ejemplo, si recordaban a la sirenita o yo no sé quién estaba en el fondo del mar. Entonces les decía yo, bueno, ¿y qué sonido hay en el fondo del mar? Entonces empezaban a hacer como burbujas. Entonces capturaba esa esencia del el sonido que la niña emitía como burbuja y decía, ¿pero qué es eso? ¡Buic! ¡Buic! Y empezaba la niña a hacer el sonido de una burbuja, ¿verdad? Mira, la utilización de la imaginación, ¿verdad? Y, y eso no tiene nada que ver con que yo les cante una canción para que estimular la imaginación de los niños, ¿verdad? sí, pero como te digo, ¿cómo se llama? Quieren ver princesas, los quieren ver disfrazados, aunque sea de toro, pero con un disfraz. Y que sea más, movimientos, movimientos codificados, les gusta a los papás, ¿verdad? Que hicieron sus pasecitos o sus El attitudes.
famoso miedo a abrir espacio a lo desconocido, ¿verdad? A dejarte ser, a dejarte ser, ¿verdad? Mira, eso no lo haga porque eso no. O no pinte el árbol de ese color porque los árboles son verdes, ¿verdad? Entonces, la tendencia censora a no dejarte ser. Esto me lleva, hoy en la tarde estaba viendo precisamente unos videos de esos cortos, ¿verdad? Donde la gente, hay creatividad, obviamente, ¿verdad? Pero hay videos en los que en realidad no hace sentido. Tal vez es esto mismo que estamos hablando de que uno no está acostumbrado o yo no estoy acostumbrado a ver. Por ejemplo, hay videos que son hasta ridículos según mi forma de pensar convencionalmente, ¿verdad? Pero tal vez el viendo está siendo altamente creativo, ¿verdad? Pues lo que pasa es que con esta facilidad de hacer videos, cualquier persona, tenga talento o no tenga talento, puede hacerlo. Y entonces hay mucha gente que hace sus videos, ¿verdad? Y que caen en lo ridículo, en lo tonto, yo que voy a saber, ¿verdad? Uno no lo juzga. También hay gente que hace cosas interesantes, hay de todo. Pero si uno no lo juzga, estamos viendo creatividad pura. Aunque nos parezca ridículo, aunque... Pues sí, yo te conté de una cuata del Salvador que está en un mercado y ella vende su pescado haciendo movimientos y agarra los pescados y se va en debulés y como sea, pero no es, ella lo hace las vueltas, pero en realidad, yo te digo debulés, pero ella está girando y y esa totalmente espontánea, ella con su cuerpo hace muchos movimientos, es interesante verla. Y solo está vendiendo pescado y eso llama la atención de los compradores. Pues es, y eso no tiene nada que ver con lo que concebimos como creatividad. Y en realidad, en el fondo, lo que hemos estado tratando de descubrir con estas pláticas es la base de la creatividad, que de ahí surge todo. Pero lo que pasa es que también, no es que sea cruel, ¿verdad? Pero a veces hay creatividad, pero tenés mal gusto. Otra vez juicio. ¿Qué es buen? Pues también mal gusto para mí sería poner a una persona que no domina su cuerpo a hacer un montón de giros clásicos y pases y attitudes si se le ven mal. Eso también es mal gusto. Interesante, porque ahorita nos estamos cuestionando qué es buen gusto y qué es mal gusto. Vos estás poniendo el ejemplo de una persona que haga mal algún movimiento técnico, es lo que entiendo. Ajá. Y para mí es mal gusto del coreógrafo y el alumno es inocente, ¿va? Mal gusto del coreógrafo poner a una persona que todavía no domina su cuerpo a hacer movimientos que no le corresponden. Ahí hay mal gusto. Imagínate que ese mal gusto se transforme en algo grotesco con una intención de darle un giro estético. Sería algo estético. Si hubiera la intención, pero no la hay. Es que con la intención todo cambia. Ahí está el detalle. Entonces, arte, ¿qué es arte? La definición de arte es hacer algo con la intención. Ahí está. No vale el juicio, esto es bonito, esto es feo, esto está bien hecho, esto está mal hecho, esto es ridículo. No, la intención ya hace una propuesta que puede... Entonces, ¿cómo lo dirías? No me gustó la intención de los bailarines y el coreógrafo. No había intención. Una intención clara. Pero puede ser también que la intención, porque a mí me ha pasado que utilicé gestos y los utilicé mal, pero puede ser que yo quiera
tenga una intención, pero mi intención no la desarrollé, no la llevé. Saltaste, al no haber intención, caíste en la imitación. Solo tuviste la idea preconcebida, y eso lo quisiste manifestar en un movimiento que no tenía nada que ver con tu intención, porque ni siquiera estaba consciente de la intención. Vos solo pensabas, por ejemplo, yo quiero ver esto, pero eso no es una creatividad imaginativa basada en una intención de yo quiero plasmar algo que me surja de repente, ¿verdad? Alguna idea o alguna que llegue a sintetizar un aspecto que yo quiera plantear, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, esa idea preconcebida que es como generalmente se funciona en la danza de entretención, ¿verdad? Viene el coreógrafo, llega al salón con una idea preconcebida y lo enseña al grupo de bailarines, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué intención puede haber de plasmar una idea en base a un lenguaje, ¿verdad? Pero a la Lo que larga... pasa es que tal vez ahí la intención se quedaría en el coreógrafo. El coreógrafo tiene la intención de algo, pero no, a veces no, generalmente no puede transmitirle al alumno o el alumno no capta cuál es realmente su intención y se pierde. Así es. O patrones repetitivos de coreografías que repiten un ABC, ¿verdad? Constantemente y solo se juega con ese ABC, de repente se torna BCA o CB, se juega con ese mismo lenguaje, ¿verdad? Y no hay una intención de ir más allá. O como me ha pasado a mí que voy a ver trabajos todos los trabajos son diferente música y casi que con los mismos pasos en diferente tiempo, pero usaron los mismos pasos, Y aunque sea de contemporáneo, ¿no? así es. Dentro del contemporáneo hasta meten los mismos developés y los mismos códigos, ¿verdad? De cómo utilizar el cuerpo. Y es ahí donde no hay una intención de ir más allá y por lo tanto no hay una comunicación con el espectador invitando. Y mira, y en el trabajo que fuiste a ver de José Limón, ¿cómo si nos trasladamos en el tiempo, si retrocedemos en el tiempo, qué pasa con la intención de esas coreografías? No había. No había porque se quedan utilizando el mismo lenguaje que él utilizó. Entonces, lo único que había era una variación de los mismos lenguajes, los códigos para poder utilizar Pero originalmente esas coreografías no tendrían una intención que se perdió en el tiempo con el pasar las coreografías de una generación a otra, o nunca hubo intención. Yo diría que no hay una intención de crear y de utilizar la imaginación de una manera innovadora. Hay intención de hacer una coreografía, pero ahorita estamos dándonos cuenta que la intención de hacer una coreografía donde no haya una idea desarrollada internamente y desarrollada a través del análisis para llegar a una síntesis, no llega al espectador si utilizas el mismo código de movimiento. No ¿Me explico? puedes porque el mismo código te bloquea la intención porque no tiene que ver con la intención generalmente porque ese código está limitado. Exactamente. Es una limitación y por lo tanto tu imaginación no es libre. Al haber un código que te limita a la intención, la imaginación puede apreciarse desde el momento en que distribuís y medio diseñás un recorrido espacial, ¿verdad? Pero no hay una experiencia que el público pueda decir, ay, esto me toca, porque todo es lo mismo, repetitivo y los mismos patrones, ¿verdad? Por eso a mí ya no me gusta ir a sentarme a una butaca y ver una coreografía en un cuadro escénico, ¿verdad? Que es el escenario. Sin embargo, recuerdo que cuando yo tuve la oportunidad de ir a un festival, había una intención
intención. Entonces se usó el teatro, se usó la butaca, pero el requisito del festival, ¿cuál era? No se podía presentar nada que ya habías visto. Imagínate. Entonces había la apertura a que el coreógrafo tuviera la intención de innovar. Entonces, solo con eso, mira, pasaba yo, habían como 2 horas de presentaciones de diferentes coreógrafos, uno más innovador que el otro. Entonces ahí sí veías una clara intención de innovar y unos trabajos que te quedabas con la boca abierta. Porque Pero también lo que pasa es que ser coreógrafo no es nomás de ordenar pasos en tiempo y espacio. Y ese es el error, porque tenés que buscar cuáles son los movimientos que corresponden a tu intención, ¿verdad? sí, interesante verlo así. La experimentación. Y la gente los bailarines no quieren hacerlo porque, Porque bueno, se acostumbra, la mente se acostumbra. Por ejemplo, o sea, si cuando uno va a montar una coreografía y vas como coreógrafo, vas limpio, ¿verdad? A ver qué te da la gente, lo más probable es que los bailarines lo interpreten como que sos un improvisado, que irresponsable, que no programó nada. o no, En lugar, no reciben y sienten miedo de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero ay, eso no es. sí, no sabía ni qué pasos ponernos, ¿verdad? Y a lo mejor, y el coreógrafo lo que quería era buscar cuáles son los movimientos que sirven al lenguaje que vas a utilizar, ¿verdad? Pasó, y lo voy a mencionar porque me pasó, ¿verdad? En la escuela de danza se creó una escuela de sábados. No sé si tú supiste de eso y sí sabes, ¿verdad? Que ahora se llama Antonio Crespo, la escuela de los Sí, sábados. sí, sí. El asunto es de que según yo, a mí me habían hablado para crear una alternativa contemporánea, no para dar ballet. Entonces yo empecé el curso junto con un proceso creativo que se iba a presentar a final de año. Entonces, como a medio ciclo, los alumnos empezaron a cuestionarse, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque yo no les pedía ningún lineamiento técnico. Empezamos a hacer ejercicios de improvisación de la cosa más extraña, porque era extraño para ellos, que ellos esperaban tal vez que yo empezara con los pies y todo el asunto. Total, me censuraron, me dijeron que eso no era lo que ellos querían hacer y se bloqueó el proyecto, ¿verdad? Y me despidieron prácticamente y no permitieron que se presentara lo que yo había montado. Pero eso es, porque ellos estaban esperando lo que todo el mundo podría esperar de una clase de danza, entre comillas, ¿verdad? También ¿cómo explicarlo? Como que no hay mucha, no sé qué tanto ayude que te digan, miren, alumnos van a tener la danza no solo que alguien les abra un poco más la mente, ¿verdad? No solo hay esto, sino que existen más, formas de expresión corporal y hay que abrir, pero no hay nadie que les dé una orientación así, sino que siguen. Y hasta los mismos maestros apoyan que, ¿cómo se llama? Que, que no son los movimientos establecidos, ¿verdad? Que si no, no sos bailarín. Sí, si no, no sos bailarín. El hecho de ser bailarín, ya hay una idea preconcebida de lo que vas a ir alcanzando en el futuro, ¿verdad? Y es agarrar una barra, hacer el plié, hacer el ejercicio del pie, alinearte, mientras que eso
no es todo lo que puede esperarse de una profesión de utilización del cuerpo como medio expresivo, ¿verdad? Y eso lo fueron entendiendo gradualmente, incluso aquí en Estados Unidos, cuando se presentaron los primeros trabajos. No, no estoy hablando de Martha Graham, de Mary Cunningham, de José Limón, porque ellos simplemente le dieron giro a los códigos del ballet clásico y utilizaron sus propios códigos, ¿verdad? Que tiene su valor, no estamos hablando de que no tiene valor, pero hubo gente que empezó a poner tablas en el lago que está en el Central Park de Nueva York, y ahí esa era su coreografía, ¿verdad? Se acostaban y entonces la tabla iba moviéndose en el lago, y esa era la propuesta coreográfica de este señor o señora, ¿verdad? Entonces eso era totalmente innovador, imaginar. Pero eso... Pero lo que pasa es que en todas las áreas pasa, ¿verdad? En todos los inventos, lo que es innovador le tienen miedo o lo limitan. Eh, si no, ya tuviéramos energía libre, carros eléctricos desde hace rato y todo, porque todo lo innovador no es bienvenido. Imagínate, Nijinsky, a nadie nos consta que él fuera catalogado como loco, ¿verdad? No sé, históricamente él fue diagnosticado como un loco, ¿verdad? Pero tenemos una base de su trabajo coreográfico del Rito a la Primavera y de la siesta de un fauno, que rompía totalmente con los parámetros de ese tiempo. Imagínate en ese tiempo, como para que... Ay, pobrecito, pobrecito, te digo. Y como para que no se desquiciara de alguna manera, ¿verdad? Porque él estaba totalmente en otra idea. No sé si Pues yo viste... creo que la mayor parte de genios paran en esa locura por la incomprensión, porque lejos ¿cómo se llama?, de reconocer su genialidad y su talento, los tachan de locos, ¿verdad? Y generalmente hasta que ya están muertos, entonces ya se volvieron inmortales y reconocieron lo que hicieron, pero ya hasta que Sí, en un... o el ejemplo de Dalí, ¿verdad? Que rompió con toda la realidad, y es ahí donde empieza el movimiento surrealista, ¿verdad? Las obras de él son casi sueños que se plasmaron en pintura y en papel. En Salvador Dalí. ¿Sí? Incluso hay una canción hermosísima, por cierto, de Mecano, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Que Tan esta, bonitas. me encanta la metáfora que utiliza esa canción, porque es una lavadora que, esta vida es una lavadora que no distingue tejidos. Ah, sí. Ah, muy bonita metáfora. No distingue. Linda la canción. Pues así es. Así que la vida ofrece más de lo que creemos que es, ¿verdad? Solo, pues yo digo que es infinito lo que ofrece, solo es de abrirse. Y te das... Tal vez los niveles de conciencia, ¿verdad? En el nivel de conciencia que estés, se te abren más realidades, te das cuenta de más cosas. Y eso es lo que ahorita va a pasar. No sé si, yo creo que todos estamos Sí, viendo que el tiempo está cambiando. pues estamos al borde de algo. No sé si estamos al borde de algo, que estamos presintiendo que va a pasar algo, o nosotros mismos lo vamos a crear con nuestras ideas hasta que lo materialicemos. Ese es un cuestionamiento que tengo. ¿Cómo Porque nos... es un ¿Cómo? cuestionamiento? ¿Cómo dijiste?
cuestionamiento. Es un cuestionamiento que tengo, Sí. porque suponete así como que mucha gente como alegó, pero que es real, ¿verdad? Con lo que pasaba, ese fenómeno que pasó varios años con el terremoto de México, que la gente se ponía a hacer ¿cómo se llama esa? Cuando, simulacro, el día del terremoto y a las horas temblaba. Es la gente pensando en todos, muchísima gente pensando todos en lo mismo, hasta que se materializa, pues. Entonces, por eso dicen que tenemos que pensar en otras cosas y pensar en cosas positivas para no jalar esas ideas para que se materialicen. Aunque creo que he estado pensando que a lo mejor cada quien al final tiene lo que se ha imaginado y va Claro, a la realidad de su propia imaginación, ¿verdad? Y el que se imagina que va a venir Dios a castigar y con la ira y todo, lo va a tener. Y el que se imagina que van a venir los extraterrestres, lo va a tener. Y el que se imagina que Dios es amor y luz, lo va a tener, ¿verdad? y lo peor, ¿sabes qué es? Que eso viene de un inconsciente colectivo, ¿verdad? En donde todo lo que pase en el inconsciente es manifestado a través de grupos sociales, ¿verdad? Tendencias. Es el individuo que se logra salir de eso, el que realmente busca una cosa distinta. Y es el que marca A la... mí no me gustan los grupos de meditaciones ni los grupos no me gusta participar porque siento que es algo que yo tengo que hacer sola. y descubrir qué es, ¿verdad? Ajá, sí. En cambio, los grupos no me convencen mucho. Y a saber qué energías se manejan al final, ¿verdad? De qué portales abre uno ya en grupo, sin darse cuenta. Así es. Mira, ¿has oído de los drones que están proliferándose por todo el mundo? Ya he oído, pero ya no sé ni qué pensar, porque, ¿cómo se llama? Ahorita estaba viendo un cuate donde dice que sí son reales. Vi otro de un camión que va proyectando luces arriba y esas son las benditas luces que vos ves y creen todos que son naves espaciales. Total, que quién sabe, ¿verdad? Interesante, interesante porque ves las noticias y no salen gente del gobierno tratando de explicar qué es, porque uno no sabe si el gobierno no tiene la Pero menor el idea. gobierno dijo que eran drones, pero dijo una cosa interesante un señor, que si eran drones, tendrían que haber muchas, yo no sé de eso, ¿verdad? Pero solo te voy a repetir, que si eran drones, tendría que haber muchas personas manejándolos. Claro, claro. Entonces, que no, él pensaba que no eran, pero vio Pero ese camión que iba proyectando unas luces y se miraban los drones hacia arriba, a saber, ¿verdad? interesante. Va a ser muy interesante Porque escuchar la causa de eso, ¿verdad? ah, ¿cómo así la causa? ¿La causa o el motivo por el cual están apareciendo, se están mostrando ahora? Se sepa qué es en realidad, pues porque ahorita todo el mundo está Pues dicen que le dieron un balazo a uno y que lo tiraron y que está circulada el área y que no dejan entrar y todo, pero es que no sabes si lo que lees y ves es verdad o mentira, ¿verdad? por eso digo, va a ser interesante cuando en realidad se encuentre una explicación, ¿verdad? Pero Si es que no la comparten, porque la explicación de plano que ellos la tienen, pero nos comparten a cuentagotas parte de la verdad, digo yo. y esto lo menciono porque es interesante ver cómo un hecho así puede ir estimulando la imaginación de una manera tal vez peligrosa, ¿verdad? Porque Ya así nació los marcianos, llegaron ya. sí, porque incluso dicen algunos que son extraterrestres, ¿verdad?
Dice, pues eso es lo chistoso, ¿verdad? Que están diciendo que no son, que no son extraterrestres, sino que son intraterrenos, ¿Y eso qué quiere decir? que están adentro de la Tierra, y entran por el mar, que hay abajo algo. Ay, qué interesante. Sí, interesante, pero al final no sabemos nada, pues, sino que todas son suposiciones. O Interesante, este, interesante cómo la imaginación empieza a crear historias, ¿verdad? Ahora bien, esta situación de la nada crea historias descabelladas, por así decirlo, entre comillas, porque no hay ninguna intención clara, ¿verdad? Estamos hablando de la intención cuando haces arte, cuando querés provocar una experiencia estética, pero este tipo de utilización de la imaginación manipulada por estímulos. sí, intención, eso es un experimento social para ver cómo reaccionamos, para distraernos de lo que realmente está pasando. Sí hay intención. Y entonces todos ahí, ay, sí, los extraterrestres, y tal vez lo que está pasando es mucho más importante y que los extraterrestres son babosadas, o yo no sé, ¿va? ¿Verdad? Pero en realidad estamos asumiendo que puede ser esa una teoría, pero en realidad no sabemos, ¿verdad? Tal vez nadie sabe qué es lo que está pasando y algún individuo está jugando desde su laboratorio con drones por todo el mundo, ¿verdad? O sea, Sí, pero yo digo que esos están jugando con nosotros desde hace rato, ¿verdad? eso es lo que tú asumís. Yo asumo eso, que están No, jugando. Es que sabes por qué es un juego. Si vos ves, no sé si estás enterado de la revista Economics, que cada año sale todo lo que va a pasar, de las películas que, ¿cómo se llama? Que donde te dicen, antes de que pase, ¿verdad? Va a haber, una pandemia, porque hubo una película, ¿va? Y va a haber, no sé qué, y nos han preparado con un montón de películas del fin del mundo, de extraterrestres, de que el Big Bang, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gran terremoto que espera? Entonces ahí nos están preparando. Eso es una intención. es una teoría. Yo diría que eso es una teoría. Sí, no, es que no es teoría, porque la teoría es lo que está comprobado, ¿verdad? Entonces es como, La teoría no necesariamente puede estar comprobada. La teoría es un enunciado. Para poder pues, aplicarla, entonces tenés que llegar a la comprobación de tu teoría. pero entonces, ¿cuál es el motivo de estarnos anunciando lo que va a pasar? Están jugando con nosotros, es un juego. ¿Por qué nos están anunciando lo que va a pasar antes de que pase? Ellos, ¿a quién te referís con ellos? Es Esas que son teorías. nadie sabe quiénes son. Este, Una teoría de conspiración, sí, pero eso no necesariamente es verdad. no, no necesariamente es verdad, como la Biblia tampoco necesariamente es verdad, todas las historias fantásticas de abrir la tierra. No, pero la Biblia sí es resultado de una imaginación, porque está ahí escrita. Y hay una historia, un contexto y una utilización de metáforas y símbolos. Ay, pero también en lo que hacen ahora, suponete, Del valor religioso que cada uno quiera darle, que yo no estoy hablando de religión. La Biblia es un libro escrito por imaginación. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, eso no es nada conspirador. no es, no sé, no sé, porque como todo el tiempo fue control, bueno, en partes de la Biblia es control, ¿verdad? De control y miedo. ¿Por, No sé, pero sí, ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? control. Ay, Carlos, porque es obvio, porque la iglesia nos quería controlar a todos y entonces a los nativos y a todos nos metieron el miedo de que si hasta indulgencias hubo, que Constantino había que pagar indulgencias porque pagabas indulgencias y te ibas al cielo.
El diezmo es ir a... Resultado de una intención de un grupo de religiosos que pareciera que vinieron a intentar manipular la mente de la gente. Pero esa también es una teoría. No, es real. ¿De dónde? Eso está en la historia. Si no, ¿cómo se llama? Manipularon a toda la gente, toda la información que había se quemó, hasta las mujeres que tenían información fueron quemadas, las brujas las quemaron. Eso no nos consta, eso no nos consta y Pero lamentablemente si está en la historia. necesariamente Bueno, tampoco la historia es de fiar, nada de fiar. la prueba. También la historia, suponete, como la historia de la Segunda Guerra Mundial, es muy cuestionable qué es realmente lo que nos están contando, ¿verdad? Sí. Entonces, Porque el que... Entonces, la Biblia no tiene nada que ver con todo lo que acabamos de mencionar. Porque todo han sido historias creadas en torno a lo que la gente ha interpretado de la Biblia. Recordemos que la Biblia puede ser interpretada literalmente y puede ser manipulada al antojo de la persona que lo utilice, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es, no sabemos nada, estamos asumiendo una realidad imaginativa y estamos dándonos cuenta cómo hay diferentes formas de utilizar la capacidad imaginativa. Eso nos ayuda, Infinidad. ayuda a discernir, es una palabra muy importante, discernir la utilización de la imaginación para finalidades y la utilización de otro tipo de finalidades que no tienen nada que ver con algo estético ni nada. Y que se crean fantasías como la que estamos viviendo y que a la larga pueden dar resultado a experiencias estéticas de alguna manera, ¿verdad? Porque así nacen los mitos. Pero suponete, vos has visto los videos a mí no me gusta ver mucho esos porque cosas no me interesan, cuando son los estrenos de las Olimpiadas. ¿Has visto las inauguraciones? Vi algunos y me contaron de otros en estas Olimpiadas en Francia. Yo me refiero más bien hay unas Olimpiadas antes del 2020. A ver. Lo interesante de esas Olimpiadas es un montón de camas, enfermeras y una cosa que parece coronavirus. Ahí hay intención, ahí hay mensaje y hay estética. Y ahí te voy a mandar el video. Ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? Y hay mensajes subliminales encriptados, ¿verdad? Porque ponen muchos símbolos. Bueno, y logró capturar tu imaginación o tu experiencia fue positiva o qué es lo que... No, me refiero a que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Del juego ese juego que se hace, de estarnos, de la manipulación con los humanos, de la cual somos víctimas, y no tiene que ser manipulación precisamente de que hay seres malignos que nos manejan atrás de bambalinas, ¿verdad? No, sino que solo con la manipulación de la publicidad, de crear necesidades de cosas que no necesitas, ¿verdad? De que la gente crea que usar un perfume la va, que si no tiene marca. Recuerdo que la semana pasada, como no pudimos entrar a en vivo, estuvimos platicando con Henry acerca de la manipulación y yo dije que no hay excusas para no hacerte responsable de lo que crees o no crees. Uno como individuo, si logra salirse de la mara, por así decirlo, uno mismo desarrolla su responsabilidad de tener un criterio propio. Pero es que yo me considero persona con mucho criterio propio, pero también estoy consciente de que existe lo subliminal.
y hay códigos, Y lo entiendo. y hay cosas que ves y ni siquiera te das cuenta de lo que viste. Tu inconsciente es el que se da cuenta, él es el que lo capta. Esfuerzo de darte cuenta. Entonces ahí hay una responsabilidad de que tú no querés creer en lo que te cuentan, sino que... No, pero lo subliminal se trata de que es toda una ciencia. La gente estudia para eso. Hay publicidad dirigida a las masas, pues ahorita no se me vienen los nombres, pero está dirigido a la manipulación y las personas no lo perciben conscientemente. Suponete, yo no me acuerdo muy bien, pero si la botella, si la tapa de la botella está abajo y es un código, tiene diferentes símbolos. Claro, pero a ti qué te importa que la gente se deje influir por eso, con que tú no lo creas y tú seas capaz de entender de que son estrategias manipuladoras, eso es suficiente. Pero es que no es que me importe, sino que al final me afecta porque soy parte de una sociedad. Aunque yo esté, ¿cómo se llama? Un poco, porque no creo, un poquito despierta, me afecta, me arrastran Claro, en su poca capacidad y a veces no tienen la culpa, sino que el ser un coeficiente intelectual menor, pues no tienen la culpa, ¿verdad? Que no se desarrolló. y que no te importe que la gente no tiene un cociente, porque eso no tiene nada que ver. Todos tenemos la oportunidad de despertar en el nivel donde nos encontremos y todos vamos a tener la responsabilidad de hacernos responsables por nosotros mismos. Claro, pero es un proceso evolutivo. Que Claro, vos ya hayas llegado no significa que los demás ya. pero del mismo nivel va a tener el individuo, así sea un nivel mínimo según los parámetros que utilizas para medir ese nivel de desarrollo, va a tener sus momentos de crisis para que esa persona logre tomar decisiones más responsables y más conscientes. No hay excusas, no hay excusas. Sí, pero insisto en que ¿cómo se llama? Para tomar esas decisiones conscientes un niño de párvulos no toma la misma decisión que un adolescente o que un adulto. No, Y pero la solución que encuentres va a depender del nivel de tu nivel de evolución. estamos hablando de ya gente con cierta madurez, ¿verdad? Obviamente un niño es vulnerable y la gente también es No, vulnerable. pero Todos somos vulnerables, todos somos vulnerables. me refería al niño, pero porque a veces la masa son como niños malcriados, No que no importa lo que parece que preocupada por la masa. No, tú preocupate por ti. no estoy preocupada por la masa, pero sí sé que la masa, que soy parte de, que me arrastran, en suponete, ¿cómo se llama? Yo voy al supermercado de la Torre y toda esa gente brillante deja un montón de basura tirada. ¿Qué te Y se ve importa? eso y no, sí me importa, a mí sí me importa. A mí no me gusta vivir entre la basura y la contaminación y las botellas. Esto, no, a mí no me parece. Hace tu aporte. Si tú Allá cambias estoy harta de recoger bolsas y bolsas de basura, vieras. y recogiendo y haciéndolo tú, va a ir cambiando la gente. Es lo único que podemos hacer. Entonces, siendo Sí, pero consciente, se va a tomar siglos tú porque hay que abrir la cabeza y al mismo tiempo tengo que entender como una vez que yo regañé a una muchacha porque limpió el baño, le dije, limpieza el baño, por favor. Y agarró una servilleta y le hizo hacia la taza. Ya me dijo, ¿y eso qué fue? Y entonces dije yo, pero si la tonta soy yo, ¿cómo le pido a una persona que se ha sentado en un excusado toda su vida que limpie un baño sin yo enseñarle cómo? está la respuesta. Entonces, dentro de un conglomerado social, dentro de una masa, es la educación lo que va a hacer que la gente también agarre la onda. Pero como no tenemos un parámetro de lo que es educación todavía,
Y hemos hablado en estas pláticas de lo que podría ser una educación integral para crear actitudes dentro de una sociedad. Entonces, ahí estaría la diferencia. Pero mientras tanto, los únicos que podemos ser responsables de no dejarnos arrastrar somos cada uno. Y no hay excusa. Para mí, no hay excusa. He dicho. He dicho. No, yo sí pienso que depende de tu nivel de aquí. Que llegará el momento en que alcances un nivel adecuado para poder salir y que no todos, ¿cómo se llama? Logran lo mismo, ¿verdad? O logran una evolución. A veces tenés que volver a vivir la situación y volver a vivirla hasta que encontres la solución y ya no la tengas que volver a vivir. Cada quien en su nivel tiene... Cada quien en su nivel. Eso sí, cada quien en su nivel. Sí. Porque no le vas a poner, ¿cómo se llama? Una prueba muy difícil a una persona que no tiene la capacidad. Pero Cada quien en su nivel. cada quien en su nivel quiere decir de que estamos utilizando un parámetro para decir quién está en determinado nivel o no. Si obviamos eso, porque tal vez eso también es una teoría, todos estamos en el mismo barco, sea como sea la experiencia de cada quien. Es que lo que pasa es que también vos lo acabas de decir, todos estamos en el mismo barco, pero hay frecuencias y hay niveles, y así como la música, hay diferentes escalas, así como es en el micro, es en el macro, y siempre van a haber escalas. No hay otras niveles, ¿cómo se llama? Dimensiones, lo que siempre van a haber. Así es. Entonces, si esto lo capturamos, todo lo que acabamos de hablar, y lo ponemos dentro de un contexto estético y de arte, vemos la dificultad de lo que es hacer arte y la dificultad y el reto que representa poder llegar a través de tu obra a que el público aprenda de tu visión como artista. Que aprendan y que sean sensibles tú, porque suponete en mi experiencia de ayer, yo me percaté de la música, pero la gente no. A la gente le hubiera dado lo mismo que estuviera ahí. Lo mismo es un burro que un gran profesor. Sigo, me pregunto, ¿por qué estás tan preocupada por lo que la otra gente piensa y sienta? Porque todos somos uno. Entonces, con tu participación y con tu comprensión y con tu interpretación, estás Y influyendo. porque yo soy una persona, yo soy no sé si soy humanista o no, pero yo siempre me he interesado por mis semejantes, porque si no fuera así, yo no sería vegetariana desde el año 91. A mí me interesa y me conmueve todos los seres. Claro, o sea, eso se llama empatía. Podemos decir que eso es empatía, ¿verdad? Sí, sí, soy una persona muy empática. Pero también sos una persona responsable de ti misma. Entonces, Porque creo que lo único que me puede salvar a mí de esa sociedad que da tristeza es el enfocarme en mí misma, el, el trabajar mi interior para poder, pues, trascender de alguna forma, tener un nivel, acabas pues de no sé si ego, ¿verdad? Porque también puede ser que sea una trampa del ego, el querer, pero yo sí quiero. acabas de describir lo que es la necesidad existencial de todos los que estamos habitando esta tierra. Y esa necesidad de darle respuesta es la necesidad del artista de proponer en su obra una visión diferente para un mundo diferente. Entonces, eso es el arte.
la intención de crear a través del análisis, a través de la empatía, a través de la observación, a través de la existencia misma, encontrar una forma ritual de poder trascender eso y poder ayudar a la gente a través de tu visión de artista sensible, empática, empapándote de todo lo que sos capaz de percibir con tu alma. Entonces vos vas a dedicar tu alma a enseñar y a crear un mejor mundo. Eso es hacer arte. Y eso no necesita de técnica. Necesita de intención, de visión, de sensibilidad y de querer dar. No, eso no necesita eso no necesita de técnica, ¿verdad? Eso se necesita de una conciencia que quiera compartir. Es así como vas a ayudar a la gente a que vea en tu visión un aprendizaje, ¿verdad? No diciéndole a la gente. Claro. Y estando consciente de que no todos lo van a ver, ni todos lo van a percibir. Pero estamos dando... Que se aplica el proverbio, ¿verdad? Que para el que tenga oídos que escuche, ¿verdad? Pero no se trata de obligar y controlar a la gente. La gente escuchará a su nivel, pero también estamos o hemos estado hablando de que es la educación lo que va a propiciar que todo el mundo escuche lo que es válidamente y esencialmente válido. Si no hay una educación es más difícil. Por supuesto que no hablo de una educación nacional, ¿verdad? Pero bueno, hemos llegado al final. Lástima que terminó el festival de... Interesante, ¿no? Yo descubrí a través de esta plática todo lo que el artista puede utilizar más allá de lo que está acostumbrado a utilizar para poder utilizar el arte con una intención clara para cambiar el mundo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que también es muy romántico, ¿verdad? Porque ¿quiénes han cambiado el mundo? Ay, pues los que han marcado la historia a través de... Hablamos de Dalí. Dalí cambió el mundo, No, ¿verdad? Eso influyó en la... Yo digo, influenciarlo y llegar a ciertas personas, pero tanto como cambiarlo, no. Yo creo Solo creo que sí, influenciarlo y hacer más digerible y mejor el mundo en una parte más, es la parte que nos mantiene como más cuerdos, ¿verdad? El arte. Pero ahorita que hablabas de la empatía, ¿será que tiene que haber el artista necesariamente es empático? Yo creo que sí. Yo diría que sí. ¿O habrá una gran gama? Es que el artista es introspectivo en primer lugar, ¿verdad? Ahora, empático quiere decir que tenés en mente lo que tus compañeros de existencia están sintiendo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo que un artista Sí, piensa para percibirla como un ejemplo, como para percibir tu entorno, ¿verdad? Y dolor humano, captar de un... dolor humano. O la actividad humana, ¿verdad? Tantos valores que tiene la vida, ¿verdad? El amor, la tristeza, el dolor, la angustia, la incertidumbre, la ansiedad, la locura, el perder el control, el mantenerte en control, la armonía. Y todo eso, la angustia y todo eso tendrá un sonido. Pues yo creo que sí, si lo vemos Como para como... buscarle el sonido, buscar el sonido de la angustia. Ah, qué interesante sería un trabajo así, ¿verdad? Creo que si escuchas una música, una composición, sobre todo estoy pensando ahorita en la música clásica, eso es precisamente, vos podés percibir el amor, esa sacralidad que
que se proyecta a través de las obras de Bach. Oís a Bach y ves al cielo. Estás en el cielo. Escuchas el Requiem de Mozart. Estás atravesando el umbral de la muerte y de una maravillosa experiencia estética. O escuchas a Stravinsky y sentís la emoción, la consagración. la angustia. A Mahler. Todos esos. Ay, Mahler. Ay, a mí me encanta Mahler, lo amo. Él era bipolar, Mahler. Mejor para tener una intención de a través de su música poder ser empático con el mundo y la existencia de los demás y poderles comunicar a ese nivel trascendental sus sentimientos. Crear un sonido para ese sentimiento. Eso es lo que hicieron esos grandes Beethoven con ese tema. Sí, pero yo lo vi más como crear ese con tu propia voz. Bien. Ajá, buscar el sonido de la angustia, me refería yo, de explorarlo con tu propia voz o no sé, eso se me hizo interesante. O cualquier emoción, ¿verdad? Trabajarla con la voz, como los talleres de Lepillón, ¿verdad? Que era con la voz. ¿Vos tomaste algún taller con él, de voz? ¿El de dónde era? Él era, Lepillón era Pierre, el francés. Claro, sí tomé taller, claro. Intercambiamos ¿Verdad? taller de... Y entonces lo ponía uno en diferentes poses y ahí sacar la voz. Entonces, sacar la voz de la angustia o según tu pose o tu movimiento, ¿verdad? De la desesperación, yo no sé, o cualquier otro sentimiento. Así es. En la pintura también, las emociones. Es que es eso, pues. La vida es emoción. La emoción es la guía para la existencia. Si escuchamos las emociones, tendremos la mejor guía para poder vivir. Y si escuchamos en las emociones, hay empatía. Ahora, si tomamos antidepresivos para no sentir la emoción que conlleva estar en un nivel tal de dolor psicológico o experiencia psicológica que llamamos depresión, porque estar deprimido no existe. Existe la Te emoción. perdés de la experiencia. Es una experiencia profunda, ¿verdad? Te Entonces, perdés de la experiencia. Ah, qué difícil, ¿verdad? tomamos una pastilla para manejar la ansiedad, los ansiolíticos. No te estás dando la oportunidad de que la ansiedad sea la energía propulsora del ímpetu que necesitas en determinados momentos para salir adelante. O para crear, ¿verdad? Como O para... para crear tu obra, esa ansiedad. A mí me pasó una vez de que me enojé antes de una función y esa enojo me ayudó mucho a que fue una función que me salió muy bien todo, porque supe manejar el enojo, ¿verdad? La emoción esa que... Sí. Ay, pues qué maravilla. ¿Cómo? Maravilla es la vida, las emociones, la imaginación del ser humano. Es una riqueza que no tiene valor, tiene, no se necesita, no se necesita nada para poder darte el lujo de ser imaginativo, de sentir tus propias emociones y de estar en un mundo tan oscuro a veces, ¿verdad? Sí, generalmente está muy oscuro y el artista siempre es como el bálsamo, como la luz, como el relax, el que te incentiva a seguir, eh, te motiva, ¿verdad? Sí, Te muestran la realidad,
¿cómo se llama? Te hacen cuestionamiento. Que me vi y estaba con el ceño fruncido, me acordé de Carlos González que me hubiera aventado. Tan idiota que era. Oh. Yo me acuerdo re bien que te dijo, no, no frunza el ceño, maestro. Y ¡pasta! Tan burros. Él, para invitarlo a veces para invitarlo a estas pláticas. A reírse, a ver si tendrá, con aquellas sus risas, ¿verdad? ¿Qué hablas? Sí. No, no le hablo. Yo sé que tiene Facebook, pero no sé qué tanto participe ni nada. Porque yo tengo su Facebook, pero yo no sé si lo visita o no. Le voy a poner un mensaje, ¿verdad? Para ver si me contesta o no. Y te cuento. Ponele. Ah, yo te voy a pasar al rato el teléfono del Muñoz por si te interesa, para que lo llames. Bueno, Por WhatsApp me comuniqué yo con él hace mucho tiempo. pues Tiempo. también podría ser interesante invitarlo, ¿verdad? Hacerle partícipe de lo que estamos haciendo y si tiene tiempo. Si les interesa, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, ahí nos vemos la próxima vez. Qué bueno que pudimos conectarnos hoy. Sí, es como cuando tengo mala señal. Es que Tigo está muy malo, creo que me voy a tener que cambiar a Claro. Yo también me voy a cambiar de servidor porque me sale muy caro, estoy pagando. Pero bueno, hoy Va, pues. muchas gracias por tu compañía, Lucrecia. Gracias a ti, Carlos. Ahí nos Aunque vemos. pases buena noche.